Vamos a recibir ya a nuestros primeros invitados. Debo confesar que el tema del cual vamos a hablar me llama no solamente muchísimo la atención, sino que desafortunadamente creo que a pesar de que se hagan campañas, no existen campañas tan adecuadas para hablar del no tabaco, del no cigarrillo. No consumo, y desafortunadamente somos muchas las familias que hemos perdido a nuestros seres queridos debido al cigarrillo y a las prácticas obviamente que han tenido esas personas que han atentado contra su vida y veces por una adicción tan fuerte como es el cigarrillo. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Vamos a concientizar entonces y hablar precisamente de este tema con María José Fernández, médica neumóloga y asesora médica, quien nos acompaña en la tarde de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. De oírlas y bueno, uniéndome un poco a la discusión, it's never late to quit smoking. Eso sí que es verdad. Ahora, a pesar de que se hacen campañas, a pesar de que ahora las cajetillas de cigarrillo en muchos casos avisan del riesgo que hay de fumar, ¿por qué crees tú que hay tantas personas que todavía siguen con esta práctica y con esta adicción? Es un problema difícil de abordar, pero en general la principal razón es que todos los seres humanos tenemos una parte del cerebro que es muy importante porque se asocia con esa facilidad de adquirir adicciones. A todos nos gusta lo novedoso, a todos nos gusta, por ejemplo, no sé, cuando termina el año irnos de vacaciones y siempre estamos ansiando hacerlo y en la medida que alcanzamos este tipo de actividades que nos proponemos a futuro, esto hace que en nuestro cerebro se libere una sustancia muy importante que es la dopamina. La mayoría de nosotros nos gusta sentirla muchas veces y cuando yo desde una edad temprana comienzo a exponerme a sustancias como la nicotina lo que hace es que favorece que mi cerebro constantemente esté liberando dopamina. Pero llega un momento donde necesito exponerme a una cantidad de sustancias más amplia, a más vacaciones, a más cigarrillos, para poder volver a liberar la misma cantidad de dopamina que me hace sentir feliz, con bienestar y alegre. Y ahí es cuando se pierde esa capacidad de poder liberar esta sustancia para generar expectativas y pasa a ser una adicción. En el mundo hay campañas que buscan evitar que nos expongamos a estas sustancias, pero en la medida en que nos exponemos es muy fácil volvernos adictos. Claro. Además, María José, porque ha evolucionado, o sea, el cigarrillo ya no solamente está en la presentación cotidiana, sino que cada vez se está volviendo más cool y popular entre los jóvenes, que eso es algo que también es un riesgo que es latente, pero que además lo estamos viviendo como padres. Es bastante difícil toda esta nueva exposición a cigarrillos electrónicos, a calentadores de tabaco, pops. Esto hay un montón de nombres nuevos que hace que a los niños les guste exponerse a estas sustancias porque adicionalmente las combinan con saborizantes, con algún tipo de color, de aroma, que hace que para ellos sea llamativo. Y cuando uno se expone a estas sustancias antes de los 21 años, es cuando uno está formando todo este ciclo que les decía de recompensa en el cerebro, es más fácil alterarlo y volverse adicto. Y aunque muchos de estos cigarrillos dicen que vienen libres de nicotina, si uno lee con detalle, contienen sales, y esas son sales de nicotina, que son incluso muchas veces más adictivas. Un cigarrillo electrónico equivale a 20 cigarrillos convencionales, y si tú te expones antes de los 21 años, es muy probable que adquieras una personalidad adictiva. Cuéntanos qué es lo malo del cigarrillo. Confieso que soy absolutamente en contra. Antitabaco. Quienes me conocen, mi familia, saben que para mí es algo que me genera totalmente repulsión. Pero quiero saber qué es lo que tiene malo. O sea, ¿es el humo? ¿Es el papel que se quema? ¿O es qué tipo de componente el que nos hace mal a nuestro organismo? Mira, por un lado está la nicotina, que es la que genera adicción, pero por otro lado hay más de 200 químicos que están en los cigarrillos convencionales, y en los nuevos tipos de cigarrillos se le adicionan todo esto que te digo de saborizantes y demás, que son sustancias que una vez que llegan al pulmón, después de que uno las inhala, es incapaz el sistema de defensa del pulmón de destruirlas, y muchas veces lo que hace es que cuando trata de eliminarlas termina destruyéndose a él mismo. Entonces, con el tiempo uno puede terminar desarrollando una enfermedad
enfermedad que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se caracteriza porque los bronquios se inflaman y se cicatrizan por dentro y no permiten adecuadamente el paso del aire. Y el pulmón como tal, hay varios sitios que se destruye y a esto se le llama enfisema. Este es como el daño más frecuente que se presenta, pero adicionalmente estas sustancias tienen la propiedad que pueden prender o apagar genes. Esto se llama epigenética. Uno viene con la carga genética y algunos de estos genes están prendidos o apagados. Cuando el cigarrillo tú lo inhalas, todos estos gases pueden prender, por ejemplo, genes que son genes promotores de tumores, y por eso es que se favorece el desarrollo de cáncer de pulmón, de garganta, de lengua, de esófago, de riñón o de colon, o incluso pueden apagar genes supresores de tumor. Pueden desencadenar un proceso inflamatorio en todo el cuerpo que se asocia con el engrosamiento de las arterias por dentro, y esto da origen a lo que llamamos arteriosclerosis, que son unas placas que se forman dentro de las arterias que cuando se rompen se asocian con el desarrollo de infarto agudo de miocardio o trombosis cerebral. Dios mío, ¿quieren más? No, ¿por qué? Y esto te lo pregunto fuera, obviamente, como también de la profesión, pero ¿por qué con todo este conocimiento que es ampliamente divulgado a través de los medios de comunicación y a través del cuerpo médico, no se han tomado medidas reales para que la empresa tabacalera deje de existir? Porque en muchos casos los gobiernos son los que dicen, listo, deme un porcentaje para la salud y para el deporte, como si fuera un pañito de agua caliente, como para cubrir el gran daño que realmente hace a la sociedad. Es difícil. Los estudios de causalidad, los estudios que demuestran que cuando tú te expones a tabaco, esta es la causa de todas las enfermedades de las que les hablé, requieren mucho tiempo porque la exposición al tabaco no activa el tumor inmediatamente. Pueden pasar periodos de 10, 15, 20, 25, 30 años. Entonces, esto hizo que para poder generar todas estas políticas de restricción frente al tabaco convencional tuvieran que tomarse muchísimos años. En la medida en que comenzó a aparecer los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, los pods, este tipo de nuevas tecnologías, en general el desarrollo de la evidencia que nos ha permitido probar la causalidad, como se los estoy hablando, ha tomado mucho tiempo, y esto hace que las legislaciones se demoren. Adicionalmente, pues como tú lo decías, la industria tabacalera de cierta manera también apoya muchas campañas de salud y demás, y esto ha hecho que sea un poco retardado el tomar decisiones o políticas que la restringan. Hay países que han restringido incluso el cigarrillo convencional o el cigarrillo electrónico al 100%, pero existen legislaciones que son más flexibles, y aquí viene la necesidad de unirnos desde la academia, las asociaciones de pacientes, todo lo que tiene que ver con el ministerio para poder buscar que se genere una legislación. Contra los vapeadores hay legislación, ustedes todavía saben. en Colombia no. Y lo ¿Cierto más que no? triste es que los Porque vapeadores nosotros están sí. de moda Claro, en el colegio, con niños de 12 y 13 años. Chiquitos, menores de 21, Que es donde se genera increíble, la porque adicción. lo que estamos haciendo es como, estamos sembrando la muerte en esos niños. Y están sembrando conductas adictivas toda la sociedad en esta nueva generación, porque el problema es que cuando uno se expone antes de los 21 años, el cerebro se acostumbra a esta necesidad de liberar dopamina de la que les hablaba. Entonces no solo va a ser la facilidad de la adicción al cigarrillo electrónico o al vapeador, puede ser que más adelante al cigarrillo convencional, sino también, por ejemplo, a conductas de riesgo. Este tipo de personalidades que uno ve que les encanta hacer deportes extremos, pero que cada vez son más extremos, más extremos, más extremos, tiene que ver mucho con esta formación que uno tiene antes de los 21 años. Y el problema de la legislación de estas nuevas tecnologías, vapeadores, cigarrillos electrónicos, es que existen infinidad de estos dispositivos, y cada vez que se logra bloquear la comercialización de alguno de estos, de alguno de los sabores, hay 500 sabores que se han patentado para este tipo de dispositivos, cada vez que se bloquea algún sabor sale uno nuevo, y esto es lo que ha sido difícil para poder bloquear que lleguen a los niños, que son las personas más vulnerables. Pues María José, creo que espacios como estos lo que hacen es educar, y creo que no vamos a cansar de hablar ni decir los efectos secundarios que trae no solamente para quien lo consume,
consume, sino para quienes estamos alrededor de esa persona, porque no es el único afectado cuando decide o toma la decisión de prender un cigarrillo. Entonces creo que campañas como estas, vuelvo y repito, pues sí, habrá que tomar medidas, pero creo que la medida más importante es la conciencia, entender que es nuestra salud, que estamos jugando con nuestra salud y con nuestros hijos, que lo hemos hablado en muchas oportunidades en las Tres Gracias, educarlos. O sea, a veces queremos tapar el sol con un dedo y es la realidad lo que está pasando. Hay que informarnos, educar y hacerlo desde el hogar. Entonces, de verdad, en un día como hoy, agradecerte a ti y a todas las personas que trabajan precisamente por estar generando la información, que nunca nos cansaremos de decirlo, aunque muchos lo conozcan y sigan fumando. Cuenta con que por lo menos ya hay 3 casas en donde hay varios niños que hoy van a recibir una información, por lo menos en las de nosotras 3. Y en las de una información. Estoy segura que sí, pero en esas pues no puedo asegurar, pero cuenta con la que en las de nosotros. Así será y trataremos de seguir replicando el mensaje porque la información que nos diste hoy es tremenda. Muchísimas gracias. No, a ustedes mil gracias y yo creo que estos espacios son muy importantes porque para que la población general se concientice, lo primero es tener conocimiento para tomar la mejor decisión y es importante transmitirlo. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Hay alguna página, María, antes de que te vaya o algún lugar donde uno pueda ingresar y encontrar mayor información acerca de la campaña que vienen realizando ustedes en un día como hoy y en los 365 días del año? Sí, la Organización Mundial de la Salud generó este día desde 1987 para concientizar a la población. La campaña de este año va dirigida a poder hacer que la población reconozca cuáles son los efectos dañinos del cigarrillo en el medio ambiente. Si ustedes ingresan a la página de la Organización Mundial de la Salud, van a ver la campaña de este año, pero pueden tener acceso a todas las campañas y van a ver toda la información que les planteé. Muchas gracias, un abrazo fuerte para ti, gracias por acompañarnos y ya sabes que las puertas de las Tres Gracias siempre están abiertas para campañas como estas o las que se puedan generar también desde tu campo de acción. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Y aclarar que las adicciones sí se pueden tratar y sí se puede dejar el cigarrillo y hay casos de éxito porque muy seguramente muchos nos están viendo y dicen, es que yo llevo muchos años y no he podido y he tratado y lo dejo y entonces le mermo una semanita y a la otra semana me consumo lo que dejé. O lo dejé hace 5 años, todo ese tipo de cosas. Pero miren cómo es hipócrita la vida. Uno de los emblemas de los cigarrillos, de las marcas más importantes de los cigarrillos, que vendía esa imagen del varón vaquero de los Estados Unidos, ¿de qué murió? De cáncer de pulmón. Era el emblema de la marca más famosa de cigarrillos en el mundo y falleció por bicochote. Sí. Realmente hay que ponerle atención. Ay, no, yo no sabía lo de la epigenética, eso me quedó pero sonando muy impresionante. Y no solamente eso, les voy a decir, algo de lo que dijo ella hay que ponerle muchísima atención y es el tema de la dopamina y en el cerebro. Siempre se ha hablado de las sustancias que nos hacen bien y la dopamina siempre nos la habían hablado como esa sustancia que nos da ese bienestar y ese beneficio. Pero la dopamina, que no solo se encuentra con el cigarrillo, sino también con deportes extremos, con las redes sociales, con un montón de cosas, también está causando unos niveles de adicción enormes, tanto así que en los Estados Unidos, de donde está todo el Silicon Valley, están haciendo una dieta que se llama la dieta de la dopamina y que va precisamente para bajar los niveles en nuestro organismo que al final, cuando son demasiado elevados, tampoco son saludables. No, más, ¿sabes qué se me hace que es bien complejo? Que al final de cuentas es una droga, solo que es una droga socialmente aceptable y eso hace que todavía sea mucho más peligroso porque normalizamos ver a alguien fumando. Los sardinos en este momento con los vapeadores, o sea, ustedes no se imaginan. No, y además están invadidas las redes sociales, entonces todos son con el vapor, van a rumas, y entonces son rumbeando con el vapor y él el vapor y él el vapor, pues está súper cool, como diría mi hijo de 5 años. Pero cero cool. Hacemos una pausa chiquita y yo le regresamos pondría un no al final porque cero cool. No, total. Más bien es eso. Ya horrible. Ay, sí, qué horror. Que cero cool.